buenas y bienvenidos al último de los vídeos sobre los acontecimientos que sucedieron en Francia entre 1789 y 1815. Es una clase dedicada al Imperio Napoleónico que va desde 1804, cuando Napoleón Bonaparte se corona emperador de Francia, hasta 1815, momento en el que después de la batalla de Waterloo desaparece el Imperio de los 100 días. Dividiremos la explicación en tres partes. La primera de ellas estará dedicada a la expansión territorial, la segunda al Imperio de los 100 días y la tercera a la obra política de Napoleón Bonaparte. Pues dicho esto, vamos a hablar de historia. La expansión territorial del imperio. Como hemos dicho, en mayo de 1804, Napoleón Bonaparte se hizo coronar emperador de los franceses y durante toda la década siguiente mantuvo su dominio no solo sobre Francia, sino sobre toda la Europa continental. Venció en repetidas ocasiones a los austríacos, prusianos y rusos en batallas en algunos casos memorables, como la de Austerlitz de 1805. Eso le permitió situar en muchos tronos de Europa a miembros de su familia y a generales de su confianza, lo que suponía que aunque esos territorios no eran propiamente imperio francés, en cierto modo estaban controlados por el emperador. En su época de mayor esplendor, como estáis viendo en el mapa que está aquí detrás de mí, el imperio francés ocupaba, además de la propia Francia, los Países Bajos, la parte noroccidental de Alemania, la zona occidental de Italia, algunos territorios en la costa del Adriático y Portugal. Además estaban esos reinos que de alguna manera dependían del emperador por estar en posesión de personas de su confianza o de familiares. Hablaríamos de la España de su hermano José, del Gran Ducado de Varsovia, de la Confederación Germánica, del Reino de Italia y del Reino de Nápoles. Sin embargo, Napoleón nunca pudo doblegar a la Armada Real Británica, que controlaba las aguas que rodeaban el continente. Su único intento serio fue la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, donde el almirante inglés Nelson derrotó a la Armada franco-española dirigida por Villeneuve. Este desastre convenció a Napoleón de que no podía derrotar a los británicos en el mar. Fue entonces cuando inició una guerra de tipo económico. Decretó el bloqueo continental, es decir, que no hubiera comercio entre el continente y las islas británicas. Lo que pretendía era estrangular la economía inglesa. Para eludir el bloqueo, los ingleses recurrieron al contrabando y a su tradicional alianza con Portugal. Como respuesta, Napoleón preparó la invasión de Portugal, para lo que se sirvió de la alianza con España. En 1808 las tropas francesas empezaron a entrar en suelo peninsular y ante las disputas que había dentro de la familia real española, Napoleón decidió no solo invadir Portugal, sino tomar el trono de España y situar ahí a su hermano José. Sin embargo, el mayor de los Bonaparte, que pasaría a ser José I de España, no era aceptado por los españoles. Entonces fue cuando Napoleón se tuvo que enfrentar a una guerra en suelo peninsular muy dura, que iba a durar de 1808 a 1814. Esa guerra de desgaste en la península ibérica terminó por coincidir en el tiempo con la decisión por parte de Napoleón de invadir Rusia en 1812. Sin embargo, después de haber tomado la capital, Moscú, Napoleón tuvo que retirarse en medio del frío invierno de Rusia. La conclusión es que del medio millón de hombres que llevó a esa campaña, perecieron por el frío la inmensa mayoría. Napoleón volvió a Polonia con unos pocos miles de hombres de entre aquel gran ejército que le había acompañado a la gran conquista de tierras rusas. El desastre de Rusia fue mortal para Napoleón. No solo había perdido buena parte de sus soldados, sino que había perdido a los mejores de ellos. Los enemigos de Napoleón en el continente supieron aprovechar esa debilidad y se lanzaron contra él, derrotándolo en octubre de 1813 en la batalla de Leipzig. Posteriormente, las tropas de la coalición entraron en París. Napoleón Bonaparte dejó de ser emperador de Francia y fue confinado en la isla de Elba, en el Mediterráneo.
El imperio de los 100 días. Tras la derrota de Bonaparte, volvió al trono de Francia la dinastía de los Borbones en la persona de Luis XVIII, que era el hermano de Luis XVI. Sin embargo, la mala situación económica a la que tuvo que enfrentarse el nuevo monarca, unido al gran prestigio con el que contaba el antiguo emperador, hizo que el pueblo añorase a Napoleón. Este finalmente se escapó de la isla de Elba, desembarcó en Francia en 1815, inició un camino hacia París, un camino triunfal lleno de aclamaciones, y entró en la ciudad sin ningún tipo de oposición, pues el rey ya había huido. Se iniciaba entonces lo que conocemos como el Imperio de los 100 días. Tras el retorno de Napoleón en marzo de 1815, las potencias europeas volvieron a coaligarse contra él. Formaron un gran ejército, pusieron al mando a Lord Wellington, el general inglés, y se enfrentaron a él en las inmediaciones de Bruselas, en la batalla de Waterloo, en junio de 1815. Allí, las tropas prusianas e inglesas derrotaron a Bonaparte. Ese acontecimiento puso fin al imperio que luego fue llamado de los 100 días. Bonaparte fue llevado a una isla en mitad del Atlántico, la isla de Santa Elena, donde murió en el año 1821. Mientras tanto, en Francia volvió a reinar Luis XVIII. El gobierno de Napoleón. A pesar de ser derrotado, Napoleón Bonaparte puso en funcionamiento una serie de normas e instituciones que le sobrevivieron y que cambiaron la faz de su país, de Francia. Hablamos, por ejemplo, del Banco de Francia, del Código Civil, del Código de Comercio, de la enseñanza pública y de la división territorial del país en departamentos. Además, sus victorias militares contribuyeron a la expansión de las ideas de la Revolución por toda Europa. Sus conquistas pusieron fin a un imperio casi milenario, hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico, y con él también poco a poco quedó abolido el feudalismo en toda Europa. El último elemento a tener en cuenta es que su actuación en Alemania y en Italia, que eran estados que todavía no estaban unificados, contribuyó precisamente unas décadas después a su unificación.